Pamela Bustamante, hola, ¿la mente de Dios y Dios es lo mismo o hay diferencias? ¿Y por qué hay maestros que dicen Dios es uno solo, Dios está el árbol en ti, en mí, etcétera? Querida amiga, veamos. Hay una respuesta desde un curso de milagros. Hay otras respuestas desde la religión. Hay alguna otra desde la filosofía. El tema de Dios no es un tema que se pueda esclarecer bajo un solo pensamiento. Hay muchas expresiones de lo que significaría Dios para el ser humano. El curso de milagros tiene la propia. ¿Por qué no me contestas? Dice Dina. Espérame tantito, Dina. Aguántame las carnitas y después de esta pregunta de Pamela te contesto, porque Pamela primero escribió y luego escribiste tú, querida Dina. Así que aguántame las carnitas y ahorita, después de Dina, te contesto a ti. No hay problema. Así que, querida Pamela, habría que ver por qué estos maestros dicen que Dios está en el árbol, dependiendo qué corriente filosófica estén siguiendo. Por ejemplo, mira, existió un hombre llamado Baruch Spinoza, un judío filósofo. Baruch Spinoza era un filósofo que estaba de acuerdo en que Dios estaba literalmente en el árbol. Así que, si el día de hoy te encuentras a un maestro que te diga es que Dios está en el árbol, probablemente esté haciendo alusión a la filosofía de Spinoza o al chamanismo, porque también los antiguos chamanes pensaban que las cosas eran habitadas por un espíritu. Por ejemplo, ahí tienes el peyote, la ayahuasca, los honguitos, que las antiguas culturas, y bueno, muchos pseudo chamanes el día de hoy, dicen que son habitados por guardianes o espíritus. Entonces, el chamanismo, la filosofía de Baruch Spinoza y el panteísmo, corriente filosófica que habla de que Dios está en todas partes literalmente, está dentro de la sustancia de una roca, está dentro como sustancia del agua, está en todas partes, es un camino de pensamiento que se cree. Ahora, el pensamiento religioso y específicamente el católico o el cristiano, en ese aspecto Dios no está dentro de las cosas, sino que Dios es un algo fuera de las cosas, pero conectado con el ser humano a través de ciertas prácticas ritualísticas dentro de la religión católica. Esa es otra corriente, ¿sí? Entonces tendríamos que preguntar a este maestro que escuchaste, Pamela, sobre cuál camino o escuela filosófica, religiosa o espiritual está siguiendo para que diga que Dios está en el árbol. Ahora, la última, el curso de milagros. En el curso de milagros se ve a Dios como la verdad, nunca como las ilusiones, y define que el mundo en sí es una ilusión. Un curso de milagros explica que Dios está en la verdad, pero no en las ilusiones. Las ilusiones cambian, se transforman, inician, terminan. Si Dios estuviera dentro de las ilusiones, Dios sería una ilusión. Por lo tanto, de acuerdo a un curso de milagros, Dios no podría estar en el árbol porque el árbol se considera ilusorio debido a que inicia, se transforma y termina. Así que volvemos a la pregunta, Pamela. ¿A cuál versión se refiere nuestro querido maestro que escuchaste? ¿A la del curso? ¿A la del chamanismo? ¿A la del panteísmo? ¿A la de Baruch Spinoza? O incluso, ahí te va la otra, a la mezcla del mole con el pozole, ¿no? Que sin tener en cuenta esto, estamos mezclando todo. Sí, es que Dios es la verdad, pero al mismo tiempo está dentro del árbol, y al mismo tiempo está dentro del peyote, y al mismo tiempo está dentro de ti, y al mismo tiempo tú eres Dios. Y bueno, también está el mezclador de mole y pozole, ¿no? Que le mete Dios donde sea. Oye, ¿dónde está? Dios está en el tiempo, por eso es que el tiempo cura. ¿Dónde está Dios? Dios está en el mezcal, por eso échate tu 400 conejos porque te estás tomando a Dios. ¿Dónde está Dios? Dios está en la hostia, en la sagrada hostia que te comes y te comes a Dios. Bueno, es allí en donde entonces ya podríamos revolver las cosas. Por eso todo depende, querida Pamela, y con esto termino.
el concepto de Dios se ha tocado a lo largo de todos estos milenios. No hay una explicación única o una visión única. Un curso de milagros habla de Dios, pero no es el Dios de la religión católica, ni tampoco es el Dios de Spinoza. Albert Einstein decía que él cree en el Dios de Baruch Spinoza. Albert Einstein, al creer en el Dios de Baruch Spinoza, estaría en contra de los milagros. Porque si todas las cosas son expresiones modales de la sustancia divina, entonces no puede haber nada inesperado. Si las leyes físicas de la naturaleza, tal como decía Baruch Spinoza, solamente son modos de la sustancia divina, no pueden existir milagros como eventos inesperados, sino que serán totalmente esperables. Y si algo es esperable, ya no es un milagro. Lo milagroso para Baruch Spinoza es lo inesperado, lo que ocurre sin necesidad de propiciarlo. Por eso Albert Einstein, decía, yo creo en el Dios de Spinoza porque todo se puede explicar de una manera racional o científica. Esa era la visión de Albert Einstein. Pero Einstein no creía en el Dios de la Biblia. Así que imagínate nada más lo que mucha gente de pronto empieza a utilizar como argumento de autoridad, es que Einstein era muy religioso, muy católico. Realmente no, sino que le gustaba el concepto del Dios de Spinoza sustancial, que estaba en todas las cosas. Por ejemplo, un Dios sustancial es la sustancia de tus neuronas, la sustancia de tus células, la sustancia de los átomos. Pero esa es una visión puramente filosófica y es una escuela filosófica. Así que, en conclusión, querida amiga, tendremos que saber a cuál Dios te refieres, querido amigo. ¿A cuál? Y además, ¿en qué contexto lo estás diciendo? Para así poder tener una mejor oportunidad para comprender hacia dónde van las palabras. Ojalá que te sea de utilidad esto, querida Pamela. Déjame tus comentarios.